como, como parte de esta segunda parte. Los que no estuvieron aquí el domingo pasado, pues se perdieron la primera parte, pero si les interesa le podemos proveer el PowerPoint para que lo repase. Pero empezamos hablando sobre que hay que romper ataduras espirituales. Y las ataduras espirituales son cadenas, son yugos de opresión que tú no las ves, porque si las vieras sería un mamey que busca una sierra y la corta y ya eres libre. Pero las ataduras espirituales, los yugos de impiedad, porque tú no las veas no quiere decir que existen, es todo lo contrario. Tú no las ves, pero existen. Y Dios nos advierte sobre eso. Si hay algo que el mundo proclama, es que son libres para hacer lo que les da la gana y que ellos no se sujetan a nadie, y que eso es ser libre. Pero ¿sabes qué? Es una mentira súper grande, porque si tú dices que eres libre, entonces, y estoy hablando en sentido figurado, no me estoy dirigiendo a nadie en particular aquí. Si tú dices ser libre, entonces ¿cómo dejas que el alcohol, la droga, los cigarrillos, el sexo y todo lo prohibido, entonces cómo es que tú te sujetas y obedeces al príncipe de las tinieblas, que es el que Dios dijo y la Biblia dice que es el príncipe de este mundo? Entonces Cristo viene a la tierra y de las primeras cosas que dice es que yo he venido para hacerlos libres y para que sean verdaderamente libres. Entonces, ¿por qué Jesús tiene que traer y enfatizar el hacerlos verdaderamente libres? Porque Jesús sabe todas las cosas. Y Él sabe que aquellos que están atados dicen que son libres. Pero Él, que sabe todas las cosas, les dice: ustedes no son libres nada. Cuando vienen al Señor, ahí son verdaderamente libres, porque lo que tú haces en el Señor, lo haces voluntariamente. No porque Él te lo imponga, no porque nadie te lo imponga, sino que te nace del corazón hacerlo. Contrario al enemigo de las almas, el Señor lo reprenda. Satanás lo que hace es, él es posesivo. Satanás anda buscando a quien devorar. Él lo que vino fue a matar, robar y destruir. Robarte tu felicidad, destruir tu familia y tu matrimonio. Y todo lo que te puedas imaginar que sea malo para ti. Porque ¿quién puede humanamente, digo, si hay algo de humano en uno, porque hay de todo? ¿Quién puede humanamente querer que alguien destruya su matrimonio? Que alguien destruya su familia. ¿Quién puede querer eso? Yo tengo que decir que nadie, ¿verdad? Pero la realidad es que como nosotros no vemos al diablo metido en nuestra casa, porque si lo viéramos sería fácil. Y
Y yo te voy más lejos. Nosotros siempre que hablamos del diablo, creemos que tiene dos cuernos, un rabo y un trinete por ahí. Tú sabes, y es colorado. Pero dice la Biblia que el diablo se viste como ángel de luz. Y sería fácil el tú poder ver la forma y manera en que Satanás funciona, cómo él opera, desde qué ámbito, desde qué ángulo él se mete, por dónde se mete y cuál es su agenda. Pero ¿sabes qué? La Biblia, la palabra del Señor, es nuestra guía y nos dice y nos relata y nos declara todo lo que el enemigo puede hacer. Porque el enemigo son como los japoneses. Los japoneses no se inventan nada. Ellos mejoran lo que ya otro inventó. ¿Sabían eso? A lo mejor no lo sabían. Pero la realidad es que nosotros necesitamos empezar a tener conciencia de las cosas que son reales, aunque nosotros no querramos en nuestra mente y en nuestro corazón aceptar que son reales. Cuando yo me casé con mi esposa, yo me casé con ella no porque estaba obligado. Yo me casé con ella por el amor y un montón de otras razones. ¿Y sabe las veces que el enemigo ha tratado de romper nuestro matrimonio? De diferentes maneras. Porque por muchos años yo tuve un carácter muy fuerte. Al punto que a los 15 años de nosotros tener de matrimonio, ya llevamos 45. Pero hasta los 15 años, por primera vez, yo escuché la voz de mi esposa decirme, ya yo no aguanto más. Y ella no peleaba conmigo, ella no se me alzaba, ella no, yo me iba y llegaba a los 2 o 3 días y ella no formaba ningún escándalo. Pudiendo tener todas las razones para reclamarme. Pero había algo que en ella estaba claro. Es que ella se casó conmigo en desobediencia a Dios. Porque se casó conmigo en yugo desigual. Y por 15 años estuvo pagando ese precio de esa desobediencia. Que al final le salió. Bueno, pues tremendo. Gloria a Dios y yo me alegro también. Pero no hay ninguna garantía de que tú te vayas a empatar con alguien que sea inconverso y que se vaya a convertir en el camino. Lo que hay es una garantía de verdad que si no se convierte vas a terminar divorciado o divorciada. Y con un rollo que van a pagar las generaciones de las generaciones de las generaciones de las generaciones. ¿Sabe? Ayer se nos hizo mención, entre las muchas cosas, y aprovecho para decirle que me siento sumamente orgulloso del liderato de esta iglesia. Porque todos los líderes de esta iglesia los convoqué a un congreso de liderato, ¿verdad? A mejorar el liderato en Añasco, y todos hicieron los arreglos y estuvieron con nosotros allí. De hecho, de todos los que fueron,
la iglesia que más miembros llevó de líderes a ese congreso fue la de nosotros. Cuando nos tocó el momento del almuerzo, ocupamos 2 mesas. Una no bastaba. ¿Verdad? Y eso me llena, porque si hay algo que uno anhela es que el liderato de la iglesia sean personas genuinas. Aclaro que todos tenemos defectos, ¿saben? No somos perfectos. Pero las iglesias necesitan pastores y líderes que se paren en los púlpitos y confiesen como lo hizo la hermana Vanessa hoy. ¿Sabe? Ella no se puede llamar diaconisa, que es un privilegio, y tiene unos requisitos bíblicos tan altos como el ser pastor. Que quede claro. Pero ¿cómo ella se puede llamar diaconisa si en su vida privada, porque aquí al frente de todo el mundo es gloria a Dios, aleluya, y si me tengo que arrodillar, me arrodillo? Pero entonces cuando salimos por ahí en nuestra vida privada, tenemos una mogolla de amargura, de sentimientos que Dios no aprueba. O sea, nosotros tenemos que ser genuinos aquí, fuera de aquí, porque Dios no se queda aquí. ¿Sabe? Al Dios que nosotros le servimos no es el Dios de la iglesia. Al Dios que nosotros le servimos es el Dios que es tan maravilloso que al Jesús no estar en medio de nosotros caminando como hacía con los discípulos, el Padre le dijo a Jesús que le dijera a los que dejaba: no se preocupen que no van a quedar huérfanos, porque el Padre os enviará otro consolador en su Espíritu Santo, y que lo recibe todo aquel que lo acepta como Señor y Salvador. Que en el camino nosotros vamos a tropezar, sí, eso está garantizado. Todo cristiano de alguna manera tropieza y le falta a Dios. Pero hay otra cosa garantizada, que es la gracia sobreabundante de Dios para aquellos que arrepentidos proceden a ir ante su presencia y decir: Señor, perdóname, te fallé otra vez. Pero aquí voy, y yo no sé si puedo terminar, porque ya como va esto, que de hecho lo que iba a decir era que nosotros estábamos orando bien duro para que la iglesia tuviera una experiencia algo similar a lo de esta mañana. Porque si el Señor cae aquí en medio de nosotros, aquí nadie va a poder quedarse sentado, nadie va a poder estar de pie. Todo el mundo es cara al piso y todo el mundo quebrantado llorando. Pero lo que pasó esta mañana aquí no es emocional, ¿saben? No es emocional. Ah, que usted se lo perdió. Bueno, pues mire a ver lo que hace, porque Dios quiere que lo que sintieron algunos lo sienta todo el mundo aquí. Pero es solamente hay algo bien cruel que yo escuché una vez, que es que tú coges una paleta
y va donde un nene y se la asoma en la boca así. Y cuando él abre la boca para tú meter la paleta, de momento le saca la paleta de la boca. Eso es cruel, para mí es cruel. Pero esto es solamente una pruebita. Porque lo que Dios ha prometido es que va a ser mucho más lo que va a hacer. Es mucho más lo que va a hacer. ¿Lo escuchaste? Es mucho más lo que Él va a hacer. Y la palabra del Señor dice, ojalá todos profetizaran. Ojalá todos profetizaran. Y si hay varios que tienen una palabra profética, pues mira, que todos hablen, pero que lo hagan en orden. Que se haga en orden. Y eso que ustedes vieron aquí esta mañana fue controlado y dirigido por el Espíritu Santo, pero en orden. Ahí de momento se paró Pastor Raúl, obviamente dirigido por el Espíritu. Hizo un llamado, algunos pasaron. El testimonio es una administración. La hermana Vanessa trajo ese testimonio y es ministrar, eso es profetizar. Que la gente se cree que profetizar es que alguien se pare aquí y dice, así te dice el Señor. Pero si tú estás testificando de algo que la palabra dice, que eso es así, pues tú estás profetizando palabra de Dios. Después que se haga todo en orden. Y mientras estaba todo aconteciendo, si yo abro los ojos y empiezo a mirar para los lados y veo lo que está pasando, es que esto es, el ser humano no hay cómo entenderlo. Esta mañana, a las 9 de la mañana, estábamos nosotros orando por eso. Por eso mismo. Y yo, de momento en mi corazón, yo dije, pero ¿qué es esto? Y el Espíritu Santo me habla y me dice, ¿y qué es lo que tú estabas pidiendo? ¿Tú no estabas pidiendo eso mismo o es que no lo creíste? ¿O es que lo estabas diciendo por decirlo? Y yo mira ahí. Y sabe, hermano, que cuando la presencia de Dios y cuando la palabra viva de Dios se está declarando, el pueblo que está sensible y se está exponiendo a eso, dice la palabra, que desde los niños entendidos hasta los más ancianos estaban desde que salía el sol hasta que se ponía el sol, escuchando la palabra de Dios. Y yo tengo que entender que la necesidad física de comer y de todo, de ir al baño, todo lo humano y físico que le puede pasar a cualquiera de nosotros, mágicamente estaba todo bajo el control de Dios, porque nadie se despegaba de Dios. Y no me malinterprete, porque pedagógicamente hablando, las personas, eso es la filosofía humana moderna. Pedagógicamente hablando, las personas te aguantan de 20 minutos a media hora. Es el range de la atención. Y nos dicen a nosotros, ¿verdad?, los que
damos conferencia, lo que sea, que trates de concentrar el mensaje que vayas a llevar en 20 o 30 minutos, porque después los pierdes. Eso no es lo que a mí me enseña la palabra. A los que perdemos a los 20 o 30 minutos son los que están pensando en lo que van a hacer cuando salgan de aquí. Es a los que esto le aburre y vienen por obligación. Pero si el Señor le está sirviendo un manjar, y entonces encima de servirte un manjar, Él provoca hambre y sed de ese manjar en ti, para que comas, para que te sacies. Y si eso no es lo que nosotros venimos a hacer aquí los domingos, pues mira, estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. Yo necesito vivir esta experiencia todos los domingos y cada vez que la iglesia se reúna. Y eso es posible si el hombre no impone su visión. Si el hombre le da el espacio y le da toda la preeminencia al Espíritu Santo de Dios para que Él tome control y diga y haga como Él quiere, pues entonces nosotros vamos a tener un banquete servido cada vez que invoquemos la presencia de Dios. Hayan 2 o hayan 200. Y sabes que mientras más esto suceda, yo veo en la palabra del Señor que el mismo Espíritu Santo de Dios atrae a las personas a esos lugares. Porque cuando Jesús predicaba en los montes de Israel, dice la palabra, que venían en manada, cientos y miles venían de lejanas tierras a escuchar a ese Jesús hablar. Y muchos enfermos, muchos endemoniados, muchos necesitados de todas clases venían de todos los lugares, porque sabían que, porque se hablaba, que el que se parara allí, estuviera allí, en medio de lo que Jesús estaba haciendo, iba a ser saciada su hambre física, y iba a ser saciada su hambre espiritual. Pero no nos equivoquemos, hubieron muchísimas multitudes que siguieron a Jesús. Pero también hubo otro montón que se expuso a los mismos mensajes, a la misma presencia de Dios y se fueron. Pero aquí viene lo tremendo, la oportunidad que Satanás no te da. Satanás no te deja a ti escoger, él escoge por ti. Pero Dios espera que los que le sigan, los que le escuchen, los que le obedezcan, lo hagan de corazón, no porque estén obligados. Pero tampoco esperemos que baje un ángel con alas del cielo y nos hable. Nosotros tenemos que desarrollar el oído espiritual para escuchar la voz de Dios, venga de quien venga. Porque si viene de un niño, tenemos que tener la sensibilidad de recibir lo que ese niño traiga, porque esa palabra viene de Dios. Y ayer se habló de que el Señor escogió lo vil y menospreciado de la tierra para avergonzar a los sabios. Yo fui de esos vil y menospreciado de la tierra. Yo fui aquel bandido,
adictos a un montón de cosas que Dios decidió. Porque si, imagínate, mi hermano se convirtió a los 17 años y un año después lo habían nombrado pastor, que yo tengo un pastor metido en la casa. Y después se convirtió mi mamá y se convirtió mi hermana, y yo cada vez yo decía, ellos se reunían en la sala y por el otro lado me iba yo porque no quería ni pasar por allí. Pero esos fueron los que hicieron ayunos y oraciones y rogativas y encadenaron a otras iglesias para lo que ellos no podían hacer físicamente conmigo, tratar de convencerme de que vinieran a los caminos del Señor, que fuera el Espíritu Santo de Dios que me persiguiera donde quiera que yo me metiera. Y que de la manera particular del Espíritu Santo obrara conmigo. Yo quisiera que todo el mundo tenga una experiencia como la que tuve yo. Pero Dios no opera de esa manera. Y no es que yo sea especial. Es que Dios sabía que si no lo hacía de esa manera, conmigo me perdía. Y habían demasiado de muchos cristianos dando rodillas y ayunando y peleando la batalla espiritual que yo no peleaba por mí mismo, lo pelearon ellos. Y un día en mi habitación el Señor se me apareció. Claro, yo no vi nada, yo quedé ciego con una luz que llenó el cuarto y yo no entendí aquello. Y junto con ese destello de luz bien que llenó todo el cuarto, o sea, literalmente llenó todo el cuarto. Junto con eso, no voluntariamente, a mí las rodillas, las piernas, perdí la fuerza y caí en el piso. Y estando en el piso me sobrevino en esa presencia un deseo de llorar que no podía aguantarlo. Y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Hacía más de 35 años que yo no lloraba. Porque mi papá me enseñó que los hombres no lloran. Lejos estaba yo de saber que en esa interacción Dios estaba quebrándome. Hasta que cogió y decidió hablarme. Y me dijo, ¿qué estás haciendo con tu vida? Y yo me iba a morir. Porque a mí me habían hablado de que Dios habla, pero nunca de voz audible, nunca de que se le apareciera así de momento. Mi esposa, que siempre ha sido nacida y criada en el Evangelio, escucha aquel escarceo en la habitación, la casa donde vivíamos era de 2 pisos. Y ella escucha aquel escarceo y sube las escaleras y así con mucho, me dice ella, que con mucha... Abrió la puerta y cuando entra, que le impacta esa presencia de Dios, se dejó la puerta rápido y digo, espérate que aquí yo no me meto. Eso es Dios con él. Y ahí estuve 4 horas. Y de eso van 30 años. Y le doy la gloria y la gracia a Dios. Y nunca me he arrepentido de ese momento. Y donde quiera que voy, lo digo, lo testifico. Dios me ha llevado 4 veces a África y las 4 veces he dado mi testimonio allá. Me ha llevado a Maui, Hawái, me ha llevado a Tailandia, tan lejos como Tailandia, eso es en el Switzer Sol, hermano. A Singapur 4 veces, hermano. Tanto que se habla de Singapur.
Y cada vez que yo oigo hablando de Singapur, yo lo dejo hablando a ver si me meten una mentira, porque yo estuve allí. Y tantos privilegios que Dios me ha dado por 7 años ser parte de la Facultad Internacional del Instituto Agay y yo tener el honor y el privilegio de pararme delante de 50 hombres de diferentes países, todos pastores y ministros, y empezar a hablarle a pastores y ministros de la necesidad que había de que fueran íntegros. Y cuando empiezo a hablar de los diferentes pecados de los que los pastores y ministros del Evangelio cojean, empecé a hablarle del manejo del dinero, empecé a hablarle sobre la redención sexual, empecé a hablarle de integridad. Integridad no lo que el mundo cree que es integridad. Integridad es que delante de Dios, lo que tú hagas y lo que digas, tus acciones, están aprobadas por Dios. Y estos países de africanos, de la India, de diferentes países asiáticos, que culturalmente son depravados, hermano. Y entonces culturalmente se acepta el adulterio, la fornicación y otras cosas más. Y ahí es donde está el problema, que yo les empiezo a hablar de todo esto y yo le digo, pero ¿quién es el que tiene la última palabra? ¿Dios o la cultura? Y todo el mundo se tenía que quedar callado porque nadie me podía decir, siendo pastor o ministro, que la cultura. Y yo les decía, ¿y tiene que Dios amoldarse a la cultura? ¿O es la cultura la que se tiene que amoldar a la palabra de Dios? Y empezaban a llorar y a llorar y a llorar. Y yo tenía que detener la clase y decirle a todos esos hombres, bajen para acá. Porque los salones eran así, como tipo estadio, con muchos escritorios y cada escritorio con un micrófono, y allí lo graban todo. Y les digo, bajen para acá. Se detuvo la clase. Vamos a hacer un círculo aquí, vamos a orar. Y empezar a orar y ver cómo algunos de aquellos hombres caían de rodillas llorando. Todos llorando, pero algunos caían de rodillas. Y yo dije, esta es la primera y la última vez que me invitan a venir para acá, porque de esta me botan. Y después de esa clase, la lista para consejería de todos los estudiantes era enorme. Tengo que hablar con usted, pastor. Terminaba la clase y la habitación mía, la que nos daban, pues era tipo suite con una mesa y todo para estudiar y toda la cuestión, y se convirtió en un lugar de consejería. Todas esas cosas, hermano, son las que hace Dios, y nosotros tenemos que vivir el verdadero evangelio o sencillamente atenernos a las consecuencias. La decisión es tuya. Y como decía mi esposa, todo lo que nosotros vamos a tener es beneficio, pero tienes que creer y tienes que empezar a hacer declaraciones con tu boca, tomar la autoridad que Dios te ha dado. Y que el diablo te quiere robar porque tú vienes y haces algo que Dios no aprueba. Y Dios no te quita la autoridad que te dio.
Pero entonces el diablo empieza a mirar, ¿quién eres tú para decirle a fulano o a fulano tal cosa cuando ayer te acostaste con tu novio o te cogiste una borrachera o te metiste droga, qué sé yo? Porque en eso el diablo es especialista, el Señor lo reprenda. Lo que Dios da no lo quita. Y cuando Dios llama, dice la palabra que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Lo que quiere decir es que tú puedes haber sido llamado por Dios y te apartaste, todavía tienes el llamado. Y Dios va a seguir de diferentes maneras llamándote. Uno no sabe. Tal vez en un momento dado tú practicaste un ministerio y ya no lo estás haciendo. No lo estás haciendo porque no quieres tú. Porque el llamamiento sigue ahí. Y Dios está esperando que tú te rindas para entonces Él venir y restaurarte y volverte a llevar al lugar de donde caíste. Y ahí te va a decir, retoma este llamamiento. Sigue para adelante que no ha pasado nada. Aleluya. Como siempre le hemos enseñado a la iglesia, en reverencia, la reverencia debida a la palabra del Señor, nos ponemos en pie para darle lectura a la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, versículo 21 al 23. Efesios 1. La iglesia está estudiando Efesios, ¿verdad? Llevamos 6 meses y no hemos pasado el capítulo 2. ¿Pero estamos aprendiendo o no estamos aprendiendo? Mira lo que dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora Cristo está por encima de todo. Qué bueno que están aprendiendo, aleluya. La iglesia ha aprendido que hay palabras que tú no las puedes omitir. Hay palabras que significan tanto que si tú las quitas, le robas el sentido a la palabra. Ahora Cristo está muy por encima de todo. Sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas, agárrate, para beneficio de la iglesia, aleluya. Para beneficio de la iglesia. Por eso es que tienes que pertenecer a una iglesia. Porque si no perteneces a una iglesia, el beneficio que es para la iglesia, tú te lo pierdes. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Alabado sea Jesús. Pueden sentarse. Hermano, antes de llevarlos como le prometí, a darles una herramienta que usted puede utilizar para batallar contra el enemigo.
entiendo necesario el que nosotros todos entendamos que Dios nos ha dado como seres cristianos que lo hemos aceptado como Señor y Salvador. Si usted ha aceptado al Señor como Salvador, a usted Dios le ha dado autoridad sobre el mundo espiritual. Entonces, así como hizo con sus discípulos, el Señor Jesús nos ha dado autoridad. Dice Mateo capítulo 10, versículo 1, Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Aleluya. Alabe a Dios por eso. Dice el Salmo 91, 13. Pisotearás leones y cobras. Aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. ¿Cuánto lo creen? Amén. Pues quiere decir que el cristiano no está hecho para huir, ¿verdad? Ni le tiene temor al mundo espiritual de maldad por feo que se le presente. Porque el enemigo y todas sus huestes espirituales ya está vencido. No tiene poder sobre nosotros. Él es el pejo que ladra y no muerde. El que le gusta meter miedo, para que le cojan miedo. Autoridad se define como permiso o libertad de hacer las cosas como a uno le parezca. Poder con el que uno ha sido investido. Es poder para regir o gobernar o ser obedecido. Esa es la definición de autoridad. Tener la autoridad, ¿y de qué autoridad vamos a hablar? De la autoridad de Cristo. Tener la autoridad depende de la permanencia con el Señor Jesús, bajo cuyo poder podemos hacer grandes cosas, como la que Él nos ha dicho muchas veces en la palabra. Y nosotros vamos a ejercer la autoridad de Cristo por la fe. A través, o sea, en tu vida diaria, la autoridad que Dios ha depositado en ti, tú la vas a ejercer por la fe. ¿Okay? Nuestra vida cristiana se afianza en la victoria y debe ser por naturaleza dinámica y creciente. Ayer nos hablaban de que nosotros, por la palabra de Dios, se supone que nosotros estemos de gloria en gloria, en gloria, en gloria. ¿Cuánta gloria? Lo que quiere decir que en Cristo no pueden haber cristianos derrotados. ¿Y cuántos cristianos usted ve por ahí derrotados? Que caminan por ahí y cuando vinieron a los caminos del Señor, tenían un rostro tan lindo, así como el de Pablo. El domingo pasado yo me la acerqué, estábamos por allí, por aquel don de los plásticos, y lo miré y le hago así, yo digo, ¿sabes algo? 2 o 3 hermanos me han dicho lo que yo te voy a decir porque yo pienso lo mismo. Qué lindo te ves. Porque su rostro reflejaba paz. Su rostro reflejaba comunión con Dios. Y yo estoy seguro que su familia tienen que haber notado la diferencia entre el papo abojecido, que le apestaba la vida y lo dejaba saber, al papo de ahora. ¿Lo hizo él? No. Él lo que fue que un día tomó la decisión de someterse a Dios y dejar que Dios obre en su vida y está orando y lo que falta.
Tú no sabes cosas que yo sé, por si acaso. Así que si tú te crees que esto es a lo que Dios te llamó, te equivocas. La intimidad con Dios está ligada al ejercicio de la autoridad sobre el mundo de las tinieblas. Usted tiene que tomar esa autoridad y está ligada al mundo de las tinieblas. El Señor te está dando una autoridad para que tú la pongas en uso. Él no te está dando autoridad para que tú le embotelles. Él te está dando algo para que tú lo uses. ¿En beneficio de quién? Ahorita lo leí. ¿De quién? De la iglesia. En Cristo tenemos asegurada la victoria sobre las tinieblas. Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 5, versículos 4 y 5. Pues todo hijo de Dios, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. ¿Cuántos lo reciben? Amén. Y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Porque cuando tú crees que Jesús es el Hijo de Dios y te sometes a Dios, la autoridad que le dio el Padre a Jesús, por Jesús la tienes tú. Santo. Y Romanos 8:27 dice, claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es ¿qué? Absoluta. ¿Por medio de quién? De Cristo, quien nos amó. La palabra absoluta, hermano, no tiene 10 significados. Absoluto es absoluto. No hay de otra. O sea, no le podemos buscar 4 patas, 5 patas al gato. Ya digo. Entonces, voy a empezar a darte algunas de las herramientas necesarias. Porque nosotros no podemos negar el hecho de que nosotros vivimos en este mundo. Y hasta que Dios nos llame al cielo, seguiremos ¿en dónde? En este mundo. Entonces, si tenemos que seguir en este mundo, Dios no te va a dejar solito, abandonado. Te va a decir, con esto que te vamos a compartir, algunas de las cosas que tú tienes que velar para que esa autoridad no se trastoque y tú puedas seguir venciendo el mundo de las tinieblas dentro y fuera de tu familia y inclusive en la iglesia para beneficio de la iglesia. No podemos, hermano, oiga bien, si usted se le olvida todo lo que yo diga aquí, que no se le olvide eso que es. No podemos exponernos a situaciones de riesgo hasta después de un tiempo. Y voy a explicar lo que quiere decir hasta después de un tiempo. Cuando usted viene a los caminos del Señor, usted es un bebé que no puede ni caminar. Y hay personas que vienen a los caminos del Señor y tienen una experiencia bien bonita y pasan 3 o 4 semanas y se creen que se comen a los niños crudos. Y empiezan a exponerse a unas situaciones de riesgo que no están preparados para afrontar. Eso es sencillo. Mire, hasta que usted no se ponga, y no es que usted se convierta en un teólogo, ¿verdad? Voy a expandir, para que no se crean lo que no es. No es que usted sea un teólogo, no es que se sepa la Biblia de memoria, es que usted esté suficientemente fuerte espiritualmente hablando para poder exponerse a unas situaciones de riesgo que si no está fuerte puede que sea un tropiezo
para usted caer. Siempre me acuerdo de un testimonio del hermano Miguel. El hermano Miguel al principio cuando se convirtió era ese que se comía a los niños crudos. Y entonces en las reuniones de varones decía, no, porque yo voy a seguir yendo donde yo me metía, porque yo le voy a hablar a aquellos que estaban conmigo. Y yo le dije, Miguel, hay tiempo para todo. Pero el tiempo de tú volver de donde tú saliste no es ahora. Pero usted sabe que al principio, ¿verdad? Somos como que medios potrones. Aquí no hay nadie así, ¿verdad? Aquí el único potrón es Miguel. ¿Ah? Vamos a hablar a calzonquita. Aquí todo el mundo es potrón. Y si lo dejan, usted va a seguir poniéndose de potrón. Hasta que un día el Señor lo coja y lo vire, como dijo Tático, lo vira como una media y ahí se acabó todo. ¿Sabes algo? Él se convenció. Propiamente se convenció de que no le convenía, que no era el momento. Iba a haber el momento de poder llegar a ese lugar y testificar sin problema. Yo entendí eso porque yo tenía un lugar preferido donde yo me metí, en la calle Comerío, hay un billar. Y allí, olvídate, todas las tardes salíamos del trabajo y fue al pozo de agua bendita, allí al sitio ese. Cuando yo tengo la experiencia que tuve, yo me acuerdo que yo fui también imprudente. Y fui y llegué a ese lugar y cuando los amigos, los amigotes, los amiguitos del chiringui, con los que andaba yo siempre, me vieron y me dijeron, ¿qué te pasó? Nosotros íbamos a mandar a buscar a alguien a buscarte porque hacen como 3 semanas que no te vemos la cara aquí. Y yo dije que yo me convertí a Cristo. Y me acuerdo que uno de ellos, que se llama Efraín, me dijo, riéndose en la cara, si tú te convertiste a Cristo, el diablo tiene oportunidad de convertirse todavía. Ustedes no saben lo que me impactó a mí, aquella expresión, de un imprudente, pero me lo dijo y me impactó porque yo dije, wow, yo no sabía que yo estaba tan mal. Como para que alguien, ¿verdad? Porque los imprudentes siempre tienen algo que decir, aunque son imprudencias. Casi todo lo que le sale por la boca es una imprudencia. Pero usted sabe lo que es eso, que le digan, tú estabas tan mal que el diablo era mejor que tú. Yo te digo que a mí eso me impactó. ¿Y sabes qué? El otro que estaba al lado dijo, ay bendito, la fiebre se te va a quitar, es más, 6 meses te voy a dar para que vuelvas a estar aquí con nosotros. Y yo siendo el alma de la fiesta de ellos, hice así, mira, no les dije nada, no argumenté, no me defendí. Le dije, Dios les bendiga, me monté en el carro y me fui. Me fui para casa. Pasaron los primeros 6 meses y fui otra vez. Esta vez cuando voy a entrar y me vieron, cogieron los cigarrillos y las bebidas y todo, hicieron así, mira.
Y yo no esconde, así yo sé que ustedes en la que están, así que no tienen que esconder nada delante de mí. Y para hacer un cuento largo o corto me decían, Raymond, por favor, no dejes de orar por nosotros. No dejes de orar por nosotros. Imagínate lo que aconteció de esa primera visita a esa segunda visita. Porque en esa segunda visita ya ellos habían visto la autoridad de Dios sobre mi vida. Habían visto lo fuerte que yo me sentía que estaba en el Señor. Y pudieron aceptar que ellos necesitaban de eso. Todos se han ido muriendo. Hubo un momento dado, hace como 2 años atrás, que en un solo año se murieron como 3. Si se murieron en Cristo o no, yo no sé. Yo pues ojalá. Pero a lo mejor cuando llegue al cielo van a haber sorpresas. Y gente que yo decía, esos muchachos, esto para que llegue al cielo tiene que coger un milagro. Y me los voy a encontrar. Pero ¿sabes qué? Que en el infierno van a haber sorpresas también. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 10 versículos 2 y 13. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Así que si nosotros caemos ante la tentación es porque nosotros queremos. Ahora en Cristo Dios dice en su palabra, la palabra de Dios, ¿es verdad o es mentira? Y es verdad completa, no parte. Completita. Y si dice aquí que siempre que tengas una tentación, busca la puerta de salida que está ahí. Porque Dios ha prometido darte la puerta de salida. Pero Él no te coge de la tentación y te pasa para el otro lado. Tienes que ser tú. Mira lo que dice Santiago 1:13. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Así que aquellos que ven al diablo en todo, pues tengan cuidado. Porque la gran mayoría de las veces es tu carne la que quiere meterse hasta el ñu. ¿Y sabes algo? ¿Usted sabe por qué la gente peca? Usted no tiene idea por qué la gente peca. La gente peca porque pecar es bueno. No que sea bueno, el pecado te va a llevar a la muerte, pero el consumar el pecado produce placer a la carne. Y por eso es que usted lo hace. Porque si el pecado no produjera placer, usted es masoquista, ¿eh? Usted no lo haría. Digo, hay quienes y hay quienes, ¿verdad?
Pero por eso es que uno tiene que armarse de la fortaleza de Dios y la palabra comience a trabajar aquí y de aquí baje al corazón para que cuando usted esté en medio de la tentación, usted inmediatamente se acuerde y diga, espérate, ¿dónde está la puerta? Que Dios dijo, Dios dijo que iba a tener una puerta para mí para yo salir por ahí. ¿Sabe qué? Hay un hombre en la Biblia, en el Antiguo Testamento, joven, llamado José. Él servía en palacio. Y la esposa del rey se había ensañado, ¿ah? Un fatal attraction con José. Porque le dio y lo seguía y lo tentaba y le decía, amigo, ven acá. Y él, mira, pero ¿sabes algo? Que José se puso de más. Eso es que lo digo yo, no es que la Biblia lo dice. ¿Y sabe por qué yo lo digo? Porque la Biblia dice que le dejó la ropa en la mano a la señora esa y salió en nu. Hermano, para que yo dejarle la ropa y salir en nu, yo tengo que estar bien ahí, bien pegadito al asunto del pecado. Hay quienes me dicen, no, pero es que en esa época se usaban túnicas y tú con jalar un brochecito quedabas expuesto. No. Fíjate que uno se inventa 20 cosas para justificar. El tipo fue muy lejos. Él tenía que haber hecho algo para que eso no se diera. Pero se dio y de todo lo que podamos decir, lo más que debemos de apreciar es que si está en la Biblia es porque nos quiere traer una enseñanza. Y la enseñanza que se saca de ahí es que tú puedes estar en nu, a punto de nada. Y si sales cogiendo y no consumas el pecado, ¿estás bien o no? ¿Verdad que sí? O sea que el Señor te da la oportunidad hasta el último momento ahí para qué. Y está el Espíritu Santo ahí, no lo haga, no lo haga, no lo haga. Sal corriendo, busca la puerta. El enemigo Satanás utiliza varias estrategias que debemos conocer. Y aquí voy a ir rapidito, ¿verdad? Porque el tiempo apremia. Así que usted agárrese y los que pertenecen a la iglesia van a recibir como todos los domingos la predicación para que usted la repase. La mentira y el engaño tergiversa la verdad. ¿Quién tergiversa la verdad? El enemigo. ¿Y la tergiversa dónde? En nuestra mente, por lo que debemos cuidar nuestros pensamientos, como lo dice Filipenses 4:8. Al afectar nuestra forma de pensar, incidirá en nuestras acciones. Y no podemos olvidar que Satanás es el padre de la mentira, según dice Juan 8:44. También los sentimientos de condenación y de acusación, esa voz que está acusando todo el tiempo. La naturaleza de nuestro adversario Satanás es espiritual. Y nos quiere acusar por nuestros errores del ayer, de los que ya Dios nos perdonó. Quiere hacernos sentir mal constantemente. Nos lleva a pensar que Dios no os perdonará jamás. Y ahí te puse 3 versículos para que los busques y veas
que eso es mentira. Porque la gran mayoría, hermanos, de las luchas de las personas que no ceden ante Dios, ni siquiera es en el corazón. Es aquí, es acá arriba. La persecución también es algo que vamos a ser perseguidos, la Biblia lo dice. Y una manera de persecución es que digan, ay, tú eres cristiano. No, yo no. Aleluya. lo dijo Pedro, que lo digamos nosotros, ¿verdad? Que negó a Cristo y caminó con él. La duda y el temor también son herramientas de Satanás. Cuando el enemigo gana territorio en nuestro mundo interior por medio del miedo y la incredulidad, levanta una enorme barrera al mover de Dios en tu vida. Satanás aprovecha una mente no renovada para establecer fortalezas de pensamientos de maldad en ti. También están Romanos 12:2 y 2 Corintios 10:3-5. Los ataques a la mente van a estar ahí todo el tiempo. Gran parte de las batallas que libra el ser humano se producen en la mente. Es allí donde se fortalece la posesión o la influencia de los demonios, según lo reprendo. El principal centro de ataque en contra nuestra es la mente. Satanás se aprovecha de una mente ociosa, pasiva. Aquellos que no tienen nada que hacer. Eso es terreno fértil para que el enemigo siembre cosas. Satanás se aprovecha de una mente engañada, Satanás se aprovecha de una mente no renovada. El cristiano está llamado a renovar la mente como paso esencial para crecer en todas las áreas, como dice Romanos 12:2 y Tito 3:4-5. Debemos darle el primer lugar a Dios en nuestra mente. Marcos 12:30. Debemos derribar las fortalezas mentales. 2 Corintios 10:3-5. La mente se acostumbra a predeterminados parámetros que debemos modificar con la ayuda de Dios. Dios quiere renovar tus pensamientos, tu manera de pensar, pero Él no obliga. Tienes que darle espacio a Dios para que Él, permiso para que Él entre y renueve tus pensamientos. Renovar la mente implica asumir nuevos parámetros de pensamiento, como dice Romanos 12:2. En la mente se anida, oye bien, en la mente se anida la angustia, el temor, la incredulidad y la perversidad. ¿Qué hacemos en ese proceso? Someter los pensamientos a Cristo te obliga a un esfuerzo y a ser consistente, porque el enemigo no cesa, él está todo el tiempo al acecho. Mientras dejemos abiertas las puertas, porque hablaba mi esposa, ¿verdad? Mientras dejemos abiertas las puertas de nuestros pensamientos, el enemigo tomará ventaja, generando tentaciones hacia la carnalidad. Dejemos de confesar palabras de derrota y declaremos palabras de bendiciones. Declarar ruina, fracaso y derrota nos trae enormes dificultades en las dimensiones físicas y espirituales. No podemos olvidar que Satanás arrebata las palabras alentadoras del reino de Dios para sembrar a cambio iniquidad y destrucción. Y con este pasaje acabo. Dice Mateo capítulo 13, versículo 19, las semillas que cayeron en el camino, ¿verdad? Esto es una parábola que habla de que el sembrador salió a sembrar la preciosa semilla. Y la semilla cayó en diferentes terrenos.
en este caso fue las semillas que cayeron a la orilla del camino, o sea que no cayeron en tierra fértil. Dice, representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene ¿quién? El maligno, y arrebata la semilla que fue sembrada en su corazón. ¿Ah? Lo que quiere decir, hermano, es que nosotros podemos estar aquí constantemente escuchando palabra de Dios. Y hasta repetir que la palabra de Dios es verdad. Y hasta decir, yo entiendo lo que dice ahí. Aún así, al no haber una rendición de tus pensamientos al Señor, el enemigo encuentra una puerta abierta para seguir metiendo cizaña por ahí para abajo y causando el revolú que él quiere causar. De momento, un día Javier y Arlene peleando en la casa. Peleando. Los hombres y mujeres cristianos que aman a Dios, lo han buscado ahí, tremendo. Pero un día el enemigo dice, por una tontería, por una sanganá, que la provocamos nosotros como hombres y mujeres. Coge oreja para los que se van a casar. Estoy cogiendo oreja. Vayan cogiendo oreja. De momento tenemos esas mañanas que uno se levanta como medio atravesado, o medio gruñón o gruñón, porque se da de los dos lados. Y Satanás, que había sido siempre mantenido a raya, de momento dice, espérate que aquí hay una puerta abierta y por ahí me meto y sin que, porque ellos no van a ver al diablo. De momento la cosa se pone más caliente, la discusión y las emociones, y tiene que haber uno de los dos. Uno de los dos tiene que entender. En vez de seguir los dos ahí embollados en la discusión y en el mal humor y el revolú, uno de los dos tiene que discernir. O sea, ¿de dónde salió esto? ¿De dónde salió este revolú? Si estábamos de lo más bien anoche. Y ahora de momento estamos discutiendo, pues espérate. El Señor reprenda al diablo. Y entonces tú agarras tu pareja y dices, espérate que esto, aquí ninguno de los dos hizo nada para tener este revolú que estamos teniendo, pues, y Dios no fue. Pues ¿quién fue? Pues tiene que haber sido que nosotros sin darnos cuenta le dejamos una puerta abierta y vino el enemigo, ¡fuah! Y es tan, la palabra de Ángel, es tan puerco que se mete, hermano, por una rendijita, por una grietita que tú des, se va a meter el enemigo. ¿Y sabes qué? Yo creo, hermano, que nosotros de verdad tenemos que tomar este tema en serio. Acuérdense que el domingo pasado comenzamos con el pasaje que dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. O sea, que el que está al lado tuyo no es el revolú, no es con él o con ella. Y Dios nos dice eso, tengan cuenta, ¿sabes? La guerra que tú estás entablando con tu hermano, tu hermana, tu mujer, tu esposo, tu hija, tu hijo, no es con ellos, no pelees con ellos. Es que no te das cuenta
que el enemigo se ha metido y entonces quiere hacer un desastre y quiere que ustedes se desliguen, se rompa la relación. Y saben, el mundo, los que están en el mundo, el nivel de tolerancia es muy poco. Pero nosotros venimos al Señor y de manera maravillosa, el nivel de tolerancia que nosotros no teníamos antes, ahora la tenemos. Yo le he dicho muchas veces a la iglesia que yo era tan agresivo que a mí no me tenían que tumbar la pajita. Si tú me mirabas medio atravesado, eso era suficiente. Y te iba para arriba como bombero apagando fuego. Entonces ahora, pues, aunque ustedes me hablan así, hablando duro y todo, pues para que me agiten, me hace falta. Siempre hay alguien que tiene la habilidad de agitar a uno. Dios también usa esa gente para mí, fortalecernos más. Yo, gracias a Dios, no tengo de esas espinas en esta iglesia. Esas espinas que eran así de largas, las tenía metidas en otros lados. Pero ya no. Aquí lo que hay son hombres y mujeres, jóvenes y niños, que mucho que poco, cada uno está poniendo de su parte para exponerse a la palabra y esperar de verdad de corazón que Dios haga algo en ellos. A los jóvenes les digo, mira, quítate de la mente el seguir modelajes del mundo. Porque en Cristo hay modelaje suficiente de éxito que tú puedes imitar. Y te va a brindar muchísimo más satisfacción. Porque cuántos artistas, actores, gente que tenían fama en el mundo, y ahora tú los ves buscando de Dios porque se dieron cuenta que lo que hacían no les llenaba nada. Héctor El Father es uno de ellos. Que el testimonio que cuenta ese muchacho es espeluznante. Se cansó de la mundanalidad, se cansó de las cosas del mundo y él lo tenía todo. Y como él hay un montón. Y como él, muchos de los que estaban con él en el ambiente ahora se están convirtiendo a Cristo por el testimonio de él. Porque pues, no te dejes meter la guayaba del mundo, que los cristianos somos aburridos. Yo soy aburrido también. Yo no soy aburrido. A ver, ¿cómo es? Le dijo, dale. Ese amor incondicional se ganó el favor de Dios. Y cuando se ganó el favor de Dios, el Señor dijo, espérate, que con que no tengo que usar un majón de 40 una, y me estaba encima, pero mira, dale, eso es para que no sea malo contar, dale. Y yo mientras más me resistía, espérate, pues de 40 no sirvió, dame a buscar de 50. Y literalmente Dios me molió. O sea, usted no tiene la idea de lo que sufre un plátano cuando lo meten en un pilón. Usted no tiene idea de eso. Pero el día que Dios lo coja con su amor, típico de él, y te deshaga y te haga otra vez como el mejor de los alfareros, ese día tú vas a saber que los azotes y majonazos de Dios son buenos, porque me mantienen alineado. ¿Cuántos quieren
Mira lo que voy a decir. Yo dije que más del 90% de las batallas y de las guerras que libramos nosotros todos los días comienzan en la mente. Y posiblemente la voz de Satanás se te ha metido aquí bien adentro. Y tú le has creído a la mentira. Cuando Satanás te quiere acordar tu presente, recuérdale a él que ya él está vencido, que no va para ningún lado. Rechaza esa voz. Yo no sé cuántos de los que hay aquí, Dios en algún momento les ha hablado algo. Pero yo estoy seguro que si tú estás aquí porque de alguna manera tú quieres que Dios te hable. Se nos enseñó que Dios está haciendo llamados, está repartiendo dones y que cada uno de nosotros tiene un lugar en medio de la iglesia del Señor. Esta es una iglesia que está prácticamente empezando. Yo he visto, porque Dios me ha dado la visión de a dónde Él nos va a llevar. Y no estoy hablando de lugares, estoy hablando de personas. Ayer se nos confirmó que la gracia de Dios se ha derramado para que otros vengan a los caminos de Dios. Y cuando nosotros resolvamos nuestros conflictos interiores, ahí es que de verdad se va a desatar la unción de Dios a tal grado que todos y cada uno de los que están aquí van a tener de parte de Dios una responsabilidad que cumplir para que los otros que vengan puedan ser bendecidos igualmente. Y es tiempo ya de que las voces del pasado, los dolores, las heridas, los quebrantos, tú no te los imaginaste, las pasaste, pero ¿cuánto tiempo más vas a cargarlo? Y de esa manera, haciendo tropiezo para que Dios pueda minar tu mente y tu corazón con el amor de Él. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más lo vamos a resistir? Ya llegó el tiempo. O sea, no hace falta que sigas escuchando lo mismo y lo mismo, domingo tras domingo. Hace falta que des un paso. Hace falta que tú digas, basta ya. Satanás no va a seguir atormentándome en la mente sobre enfermedades, padecimientos, el que yo no soy quien, no voy a tener victoria, voy a tener siempre derrota. Reprende esos pensamientos, porque el Señor nos ha dicho que nosotros vamos a ser más que victoriosos en Cristo Jesús. Y nos ha dicho que Él nos ha llamado para que seamos nación grande y que seamos nación bendecida y que vayamos de gloria en gloria. Yo le creo a Dios. Los que crean eso también y que conozcan que necesitan la fortaleza de Dios para obedecerlo.